En la cápsula recién pasada aprendimos a entender cómo funciona espectro disperso e interferencia, modelamos la señal y logramos entender o encontrar esto que hemos llamado la ganancia de procesamiento, vale decir, la operación de concentración en el receptor permite obtener una ganancia de razón señal a ruido en la señal deseada con respecto a interferencias. Ahora, este mismo concepto de ganancia de procesamiento tiene las cualidades necesarias para permitir algo que llamamos el acceso múltiple. En espectro disperso. Acceso múltiple se refiere a la forma en que varios usuarios comparten un mismo medio físico. Las formas típicas de acceso múltiple son acceso múltiple por división en frecuencia, usar canales de frecuencia distintas, usar frecuencias portadoras distintas. También hay acceso múltiple por división en el tiempo, dividir el tiempo en ranuras, en slots de tiempo y asignar ranuras, slots de tiempo distintas a los distintos usuarios para que esas transmisiones no se interfieran. También hay un acceso múltiple por detección de portadora, Carrier Sense Multiple Access, donde todos quienes quieran transmitir simplemente transmiten, y si se da una colisión hay un mecanismo de contención que aleatoriamente define quién es el primero de todos los que colisionaron que puede realizar la transmisión, y de esa forma se ordena en forma muy simple, a través de un mecanismo muy simple pero poco eficiente, el acceso al medio. Ahora, esos tipos de acceso al medio que acabo de mencionar, todos parten de la base de que no es posible coincidir en el mismo momento, en la misma frecuencia, con señales de dos usuarios en el aire. En el caso de espectro disperso, eso es distinto, y la diferencia surge justamente de esta resistencia a interferencia que puede tener la técnica de espectro disperso. Entonces, consideremos U mayúscula, usuarios, que comparten, que desean compartir el medio físico. ¿Sí? Y vamos a asumir que cada usuario tiene su propia operación de dispersión. Es decir, estamos hablando de realmente operaciones de dispersión delta sub U, donde hay una serie de estas operaciones con U de alguna forma entre 1 y U mayúscula. Entonces, enfoquémonos en un usuario específico. Un usuario particular V corta, ¿sí? El usuario de interés, eso, un usuario de interés, no particular, sino que de interés, usuario de interés,
y a este usuario de interés lo vamos a llamar V corta, es uno de estos usuarios, pero no sabemos cuál, pero siempre es el mismo. Entonces, la señal que recibe el usuario V corta, la señal Y que recibe el usuario V corta, va a ser una señal que cumple con el modelo de señal recibida acá, donde la interferencia realmente es la suma de las señales dispersas de todos los demás usuarios que están en el aire en ese momento también. Por lo tanto, nuestro modelo de señal va a ser igual a la señal XU del usuario U en el tiempo, más una suma de U igual 1 hasta U mayúscula, perdón, esta es la señal V corta, la del usuario deseado, esta de acá. Es una suma sobre las señales de todos los usuarios, exceptuando la señal del usuario V corta, XU de T, más, por supuesto, alguna señal de ruido que vamos a llamar ñ de T, que es la señal, ¿no es cierto?, de ruido en el receptor del usuario V corta. Entonces, la señal recibida R, una vez que el usuario V corta aplicó su propia función de dispersión, esta señal R va a ser R sub V corta, va a ser desde luego la función de concentración del usuario V corta aplicada a la señal recibida por el usuario V corta. ¿Sí? Por lo tanto, es igual a delta V corta inversa aplicado a todo esto, que lo voy a simplemente copiar y pegar. Y el supuesto, desde luego, es que todos los usuarios coinciden en todo instante en frecuencia. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, al usuario 1, así, ahí. Podemos tener al usuario, digamos, 2, en la misma frecuencia como una señal de espectro disperso, al usuario 3. Y vamos a hacer aquí 4 usuarios simplemente a modo de ejemplo. Y vamos a asumir que el usuario de interés, V corta, es este de acá. ¿Sí? Entonces coinciden todas estas transmisiones en el aire y una de ellas es un espectro disperso del usuario V corta. Entonces, esta señal Y recibida es realmente la suma de esto todo, toda esta suma, más desde luego una señal de ruido térmico. Y lo que se hace, se aplica esta operación delta inversa a todo esto más ruido. Y, por supuesto, hemos asumido que la operación delta V y delta V inversa es lineal. Asumimos
como antes que delta sub v inversa es lineal. Entonces lo que obtenemos es que r sub v corta tilde de t es igual a delta inversa aplicada a la señal dispersa del usuario, es delta v inversa aplicada a la señal dispersa del usuario u. Desde luego, esta señal es x sub v acá. Esta es x sub v. Todo esto aquí es x sub v tilde de t. Después hay una operación delta que aplica sobre toda esta suma. Y como es una operación lineal, es la suma sobre los u distinto de v de delta v inverso aplicado a x sub u tilde de t. Y x sub u tilde de t, de hecho podemos desde ya escribirlo en forma simplificada como delta sub u, la dispersión del usuario u, aplicada sobre la señal del usuario u, y reconcentrada, o no reconcentrada, aplicada a la conversión de concentración del usuario v, más, desde luego, delta v inverso aplicado al ruido ñ de t. Bien, ahora, desde luego, delta v inverso delta deja solamente la señal deseada. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Sí? En esta parte de acá, ¿cómo opera la concentración del usuario V sobre la dispersión del usuario U? Y ahí nos interesa una relación entre delta V inverso y delta U, tal que, y aquí el código de colores es intencional, digamos, para asociar este comentario a este elemento de acá, tal que delta V inverso operando sobre delta U sobre una señal SU de t sea igual a, por un lado, la señal S sub v corta tilde de t, que es básicamente este elemento de acá. Si U es igual a V, aquí estamos hablando de una concentración, y queremos que sea alguna señal de espectro disperso que está relacionada con el usuario U y que fue procesada adicionalmente por la inversa de V en función del tiempo, cuando U no es igual a V, o debiera decirlo al revés, más bien cuando V no es igual a U. Aquí arriba es V igual a U y aquí V no es
igual a U. ¿Por qué? Porque si se cumple eso, entonces ocurrirá lo siguiente. Tenemos nuestro espectro original. Voy a copiar esta figura. Tenemos nuestro espectro original que pasa por la operación de dispersión inversa del usuario B. Y entonces lo que va a producir, si es que efectivamente se dan las condiciones que acabamos de establecer, va a producir que el usuario deseado va a tener su espectro concentrado y todos los demás usuarios van a seguir estando dispersos porque la aplicación de esta concentración no logró concentrar estas señales de espectro disperso. Y aquí nuevamente el código colores es completamente intencional. De tal forma que la aplicación de un filtro de la misma forma como lo hicimos en su momento acá, cuando analizamos la concentración de señales frente a interferencia, que la aplicación de ese filtro de ancho de banda WS mejore la razón señal a interferencia. Entonces la aplicación del filtro mejora la SIR del usuario V corta. ¿Sí? Entonces, retomemos esta ecuación, terminemos de escribirla. Entonces queda SV corta tilde más una suma de sobre U distinto de V de señales X sub V tilde, que es, por ser llamadas X son de espectro disperso, más algún ruido ñ' disperso, cuyas cualidades todavía no hemos discutido en detalle, pero ya lo vamos a hacer. Y sobre esta señal, entonces, R opera el filtro. Entonces, aplicando el filtro WS a RV tilde de T, obtenemos que filtro de RV tilde de T es igual a filtro de todo esto. Y por lo tanto, como un filtro es una operación lineal, es la suma de filtro de esto, más filtro de esto, más filtro de esto. Ahora, filtro de esto es eso mismo porque no lo afecta. Entonces es igual a S sub V corta tilde de T más el filtro sobre la suma en U distinto de V de los X V tilde de T
más ñ' de t, filtrado. Vamos a ponerlo aquí así como más filtro. Y ese filtro básicamente acá lo que efectúa es reducir el ancho de banda del ruido, que podríamos en el fondo acá agregarlo como una señal, la voy a agregar más gruesa que las otras y de un rojo un poco más intenso, donde, a ver, ahí sí, donde esto es en ñ de t, antes de la concentración, ñ' de t, ñ' de t. Entonces queda la impresión de que debido a la operación de filtro hay toda una cantidad de energía acá, de potencia, también acá sobre el ruido, que se pierde y genera también entonces la impresión de que estamos nuevamente frente a una forma de ganancia de procesamiento entre el usuario deseado y muchos usuarios de espectro disperso. Y quiero enfatizar ese punto porque cuando analizamos en las cápsulas anteriores interferencia, estábamos abordando un modelo de interferencia de energía concentrada. Ahora lo que estoy planteando es que las interferencias son de energía dispersa. ¿Sí? Estamos planteando un modelo ligeramente distinto de interferencia y una interferencia de múltiples usuarios cuya señal de espectro disperso tiene una estructura muy similar porque estamos asumiendo de que cada una de estas fue producida por una operación delta, ¿no es cierto?, al menos de características técnicas similares. Entonces, la pregunta que surge ¿es efectiva una ganancia de procesamiento también en este caso? ¿Y cuánto es? Y eso es lo que vamos a analizar en la próxima cápsula.